Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase número 5 de nuestro curso Comunicación con Lengua de Señas para la Inclusión. Queremos comentarles que en el aula pueden encontrar las grabaciones. Recibimos varias solicitudes que requieren ver solo el video. Van a tener dos videos, uno donde se ve la presentación y en un recuadro las maestras y otro donde solo se ven las maestras para que puedan tener acceso a ellos. Asimismo, también modificamos la fecha de entrega de la tarea 1. Tendrán hasta el 11 de septiembre a las 10 de la mañana para entregarla y que puedan todos aprobar su curso. Bueno, también ya podrán encontrar la tarea número 2. Pues por mi parte creo que son todos los avisos, son todos suyos, Consuelo y Janeri. Adelante. Gracias, Junuen. Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a todos a nuestra quinta sesión. Como bien les ha comentado ahorita Janeri, Junuen, tenemos una oportunidad para todos ustedes, ya que hemos recibido pocas tareas. La verdad es que sí es muy importante que podamos tener acceso a todos sus videos, a todos sus cuestionarios para poder seguir retroalimentándonos y saber cómo van ustedes evolucionando en este curso y lo que van necesitando. Entonces, por ello, hemos extendido la fecha de entrega de la primera tarea al 11 de septiembre, pero también, por supuesto, queremos agradecer muchísimo a los participantes que sí lo han enviado. Eh, ha sido un gusto poder revisar sus videos porque se nota de inmediato el interés que le están poniendo, la atención que han puesto a cada una de las sesiones y la verdad es que el rendimiento del video, el desempeño de las actividades que se están pidiendo, lo han hecho de manera muy satisfactoria. Entonces, de verdad, a los que nos han enviado ya sus tareas, les queremos dar las gracias. Vamos a precisar algunos puntos que también hemos revisado a través de sus videos para que puedan ustedes clarificar algunos elementos de la lengua de señas. Pero nuevamente les agradecemos muchísimo que nos hayan mandado sus videos, los hemos disfrutado enormemente y es una manera en la que podemos verdaderamente ir evaluando, revisando y comunicándonos con ustedes para ver cómo va el aprendizaje. Entonces, buenas tardes, Janeri. Buenas Buenas tardes, tardes a Connie. todos. Buenas tardes a Gracias. todos. Gracias. Pues será un gusto iniciar en esta quinta sesión. Para iniciar esta quinta sesión, pues como lo hemos visto hace un momentito, acabo de saludar a Janeri, pero vamos a saludarnos todos juntos, ¿les parece? Entonces vamos a decirnos hola, ok, buenas tardes, ok, hola, buenas tardes, ok, bienvenidos. Hoy es miércoles y es una seña que ustedes ya conocen. Hoy es miércoles y estamos en el mes de septiembre. Es 5 de septiembre. Ok, muy bien. ¿Les parece si nos volvemos a saludar para que todo el mundo pueda ir haciéndolo con nosotros? Muy bien. Hola, buenas tardes. Hoy es 5 de septiembre. Ok, bienvenidos. Queremos también iniciar con un poquito de repaso en algunos elementos que hemos visto que necesitamos como reafirmar para que ustedes puedan ejecutar de manera adecuada esta asignación de los diferentes campos semánticos. La semana pasada trabajamos con preguntas que son importantes para poder establecer el diálogo. Entonces, repasemos nuevamente lo que es cada una de estas preguntas. Vamos a estarnos observando muy bien a Janeri. Vamos a pedir en esta ocasión, vamos a trazar un poquitito lo que es la asignación para que ustedes vean la configuración de cada una de estas palabras. Nos vamos en el tiempo de la configuración para que ustedes lo observen con mucho detalle e identifiquen la direccionalidad, la posición y la configuración de cada una de estas señas. Entonces, iniciamos, Janeri, si te parece, con las preguntas. ¿Qué? ¿Okay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo?
¿Sí? Si se fijan, está tomando la configuración, está haciendo el movimiento y lo está repitiendo 2 veces para que ustedes lo puedan ejecutar de la misma manera. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ok? Si se fijan, esta es una señal combinada en donde tenemos 2 movimientos, 2 configuraciones, para y el qué. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Fíjense con la configuración de la D y hago un segundo movimiento. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Se pone de lado Janeri para que ustedes vean el movimiento. No es porque la seña vaya de lado, sino para que ustedes vean el movimiento que está haciendo. ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ok? Vamos a repetirlas nuevamente, una por una, para que la vayan haciendo junto con nosotros. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuánto? Muy bien. Espero que ahora sí se hayan fijado muy bien en la configuración de cada una de estas preguntas para que ustedes vayan haciendo las propias y vayan construyendo con los campos semánticos y el vocabulario que vamos desarrollando en todas las clases, las preguntas que sean más usuales o más frecuentes dentro de su labor. Vamos a repasar también la semana pasada, la sesión anterior, vimos lo que eran los pronombres más importantes con los que nos podemos comunicar. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Acuérdense que los pronombres, un elemento muy importante es la señalización. Para que yo pueda referirme a la persona con la que estoy hablando, señalo a esa persona. Eso es lo que va a ser el mayor indicador de estos pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos.
Ok, muy bien. La semana pasada hicimos algunas preguntas. Les pedimos que ustedes al final de la sesión nos compartieran algunas preguntas cotidianas que serían muy importantes para trabajar dentro del IMSS. Entonces, en un momentito más las vamos a repasar, pero los volvemos a invitar. Si en el trayecto de esta sesión ustedes recuperaran alguna pregunta adicional, algún concepto en específico que les gustaría que retomáramos, nos encantaría escucharlo al final de la sesión para poderlo ir incrementando a nuestro vocabulario y a nuestro trabajo de esta sesión. Por último, también revisando sus videos que nos hicieron favor de mandar al respecto de la primera tarea, hemos visto que han tenido muy claro, lo han entendido muy bien, la configuración de cada una de las letras en cuanto a la posición, el espacio, el movimiento. Pero sin embargo, sí identificamos que hay ciertas palabras en donde la configuración no está siendo la correcta. En algunos de estos videos yo les he mandado especialmente la retroalimentación diciéndoles en cuál estaba la falla, pero hoy nos gustaría de manera general que todos volvamos a construirlo porque fue generalizado lo que pudimos observar. En primera instancia nos gustaría empezar con la configuración de la letra D. Fíjense muy bien la configuración de la letra D. Vean cómo acomoda Janeri sus dedos, su dedo que queda arriba, cómo se voltea para que ustedes lo puedan ver, pero la configuración de la D no es de lado, es hacia el frente y definitivamente ustedes tienen que observar la configuración de la letra D. Que se vea muy claro el cómo se están juntando sus dedos en esta parte con el dedo que queda arriba, porque sí observamos algunas tareas en donde no se denota de manera muy clara la D. Tiene que verse el huequito, vean cómo hace Janeri el movimiento. Arriba tengo mi mano, doblo, me acomodo en posición y pongo el dedo índice hacia arriba. Y entonces la configuración de la letra D, ¿ok? ¿Sí? Si quieren practicarlo, por favor, con nosotros, D. Recuerden que ya lo está volteando para que ustedes lo vean, pero va hacia el frente. ¿Ok? Nuevamente, mano extendida, dobla, junta y sube. ¿Ok? Para que quede la configuración muy clara de la letra D. ¿Ok? Muy bien. En otra letra que hemos identificado que el movimiento no lo están haciendo de manera correcta es la letra K. Entonces, fíjense muy bien cómo va la configuración de la letra K. ¿Ok? Los dedos, vean cómo está en posición, el de adentro, y muevo. ¿Ok? Nos está faltando ese último paso, ese último movimiento. Es el que no había en algunos videos. ¿Ok? Y volvemos a repetir, es hacia adelante. Janeri lo vuelve a poner en medio, de lado, para que ustedes vean de qué se trata el movimiento y vean cómo están acomodados sus dedos. Es la K de kilo, ¿ok? En otra letra que hemos visto también que se confunden un poquito, es en la letra P. La letra P. Fíjense bien, hacen bien la configuración, pero no lo sitúan en el lugar donde debe estar correcto. Vean cómo va la letra P. ¿Ok? P. ¿Ok? ¿Sí? Letra P. La Q. Primer paso. Segundo. Volvemos a insistir. Janeri se voltea de lado para que ustedes vean el movimiento, porque tal vez no se perciba de frente, pero es hacia el frente el que ustedes lo hacen, ¿ok? ¿Sí? Y por último, tenemos también un poquito de necesidad de precisar la asignación de la letra X. Varios me la confundían, en algunos videos vi que estaba un poco confusa con la letra K. Parece mentira, pero sí son muy distintas, ¿sí? Fíjense bien, X. ¿Ok? Entonces, si quieren, repetimos estas letras. La letra D. D.
K de kilo. Cuesta trabajo. Ok. P. Q de queso. Y X. Vean, es totalmente diferente. Se me confundían entre la Q y la X, ¿ok? Entonces repetimos, D, K de kilo, P, Q, X. Muy bien. Esperemos que esto les haya servido para precisar esas pequeñas observaciones que pudimos identificar en su abecedario. Entonces, ¿les parece? Vamos a repetir de manera muy importante el alfabeto manual porque es la base para lo que vamos a seguir trabajando, precisando estos detalles que ya hicimos en estas 5 letras. Entonces, iniciamos todos juntos. La letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. La verdad es que los videos que nos hicieron favor de enviar, de no ser estas 4 letras en las que sí encontramos un poquito de necesidad de rectificar cómo era la configuración, lo han aprendido muy bien y lo hacen incluso de manera muy rápida. Entonces, bueno, esto nos da la impresión de que, por supuesto, estamos interiorizándolo y que ya con este alfabeto tenemos una primera posibilidad de diálogo, una primera posibilidad de compartir y de llegar a una comunicación con otra persona que presente este tipo de discapacidad. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a continuar ahora con algunas preguntas cotidianas que ustedes nos hicieron favor de hacer al final de la sesión anterior y que les interesaba mucho saber cómo se hacía la asignación porque eran preguntas que constantemente ustedes utilizan en su actuar cotidiano. Entonces vamos a repasarlas y las vamos a seguir reforzando en cada sesión para que ustedes las tengan muy claras y también cuenten con este repertorio significativo para compartir con las personas con las que ustedes se relacionan. ¿Dónde naciste? Era una de las primeras que les preocupaba, ¿sí? ¿Qué les quieres ir diciendo, Janería? Nacer con la configuración N, haciendo esta seña. Nacer. ¿Dónde? ¿Dónde? La pregunta va al final. Nacer, ¿dónde? ¿Ok? Acuérdense que la sesión anterior estuvimos viendo las diferentes posibilidades de estructura para organizar una oración y que era diferente a lo que era nuestra organización o estructura gramatical. Entonces, como ahorita les dice Janeri, primero utilizan el verbo, el nacer, y luego utilizan la pregunta, ¿dónde? ¿Ok? Entonces, vamos todos juntos a hacerlo. ¿Dónde naciste? ¿Cómo lo haríamos? Ok, muy bien. ¿Cuándo naciste? Nacer, ¿cuándo? Importante el cuerpo, hacerlo hacia adelante. Nacer, ¿cuándo? Ok. Acuérdense que cuándo es una de las preguntas que vimos ya en nuestra configuración de la sesión y entonces las retomamos en cuanto a su movimiento. ¿Cuál es tu dirección o dónde vives? Tu casa, ¿dónde?
tu casa, ¿dónde? ¿Ok? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos, la sesión pasada, perdón, vimos pronombres? Entonces haces la señalización. Por eso empieza esta pregunta con tu casa, ¿dónde? ¿Ok? Ok, otra pregunta que les interesaba mucho a ustedes era que les dijeran su número de seguridad social. Número en el dorso de mi mano, como barriendo hacia afuera. Número. Número IMSS. Otros sordos usan esta. De arriba hacia abajo. Número, deletreando IMSS. Muy bien, acuérdense que cuando vamos a deletrear dos letras iguales, como lo hacemos con la doble L, solamente hacemos el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de con qué mano estamos signando. Y algo muy importante que nos está diciendo Janeri en este momento es que podemos encontrar las dos posibilidades. Personas sordas que nos vayan a asignar el IMSS letra por letra o personas que hagan esta configuración para hablar del IMSS, ¿ok? Entonces, número del IMSS, ¿ok? Número IMSS o signando. ¿Ok? Muy bien. Otra de las preguntas que a ustedes les importaba era que les dijeran cuál era su clínica o a qué clínica pertenecían. Tu hospital, ¿cuál? Es la señal de hospital con la configuración H. La palma hacia arriba, en el puño cerrado, volteando. Hospital o clínica, sería lo mismo. ¿Dónde ¿O cuál? o cuál? ¿Ok? ¿Cuál es tu teléfono? Tu teléfono ¿Ok? o número teléfono. Número teléfono. ¿Ok? Y acuérdense que la respuesta, obviamente, que estaríamos esperando ahí, es que ya sea que nos pueda ir signando los números, como ustedes también ya lo aprendieron en las sesiones anteriores, o en un momento dado también aplicábamos o cuestionábamos que pudiera ser que te lo escriba, ¿no? Que te puedan escribir los números y podamos ya tener la referencia de su número telefónico. Pero lo importante es saber hacer la pregunta. Y por último, les importaba mucho a ustedes que la persona les pudiera responder cuál es su diagnóstico o qué enfermedad tienes. Enfermedad, ¿cuál? Enfermedad, ¿cuál? Si les parece, repetimos todas las preguntas, ¿ok? Pongan mucha atención para que si tuvieran duda en alguna de ellas, nos los puedan ir comunicando. ¿Dónde naciste? Nacer, ¿dónde? Nacer, ¿dónde? ¿Cuándo naciste? Nacer, ¿cuándo? Nacer, ¿cuándo? ¿Cuál es tu dirección? Tu casa, ¿dónde? Tu casa, ¿dónde? Número de seguridad social. Número o número IMSS. ¿Cuál es tu clínica? Tu clínica, ¿cuál? Tu clínica, ¿cuál? ¿Cuál es tu teléfono? Número, teléfono. ¿Y qué diagnóstico o enfermedad tienes? Enfermedad, aquí en mi muñeca, ¿cuál? Ok, muy bien. No se preocupen, las iremos repasando y como ustedes se han dado cuenta, hemos tratado de poner no solamente vocabulario suelto, sino empezarles a dar oportunidad de que vayan construyendo oraciones o vayas estableciendo diálogos para que esa comunicación tenga un mayor sentido.
te reiteramos la invitación de que es muy importante que lo practiques con tus conocidos, que lo estés reafirmando de manera constante para que esa sea la forma en la que tú vayas interiorizando los movimientos y sobre todo, lo más importante, que te vayas acostumbrando a pensar en lengua de señas, a hablar y encontrar una forma de diálogo en lengua de señas. No importa que haya muchas otras palabras que no te sepas. Nos pasa con los otros idiomas. Cuando empezamos a acercarnos al idioma ya queremos entablar como un diálogo mucho más fluido y los primeros indicadores o los primeros estímulos que tenemos son a través de las palabras sueltas. Eso está bien. Eso te va a ir conformando y te va a dar muchas más ideas de cómo irte comunicando. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar ahora sí con nuestro tema del día de hoy. Recordemos que el tema que estamos trabajando desde la sesión anterior tiene que ver con la estructura de la lengua de señas, toda la parte gramatical que te permite entender cómo está conformado. Ya hemos hablado contigo en otras sesiones en la diferencia entre el español signado y la lengua de señas, pero queremos dejarlo de manera mucho más concreta. Y además, sí te queremos compartir que no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino incluso una persona sorda puede utilizar los dos tipos de elementos para poder expresarse y comunicarse contigo. Hace algunas semanas tuvimos oportunidad de compartir con una escuela que trabaja con niños pequeños, con niños sordos, en donde se hizo una evaluación final de cómo era su lectoescritura. Y nos encontramos con esta dificultad para poder establecer esta parte gramatical. Entonces, en este caso, por ejemplo, de inicio de la lectoescritura, el trabajar con un español signado es algo positivo, porque les va a permitir un panorama y una entrada mucho más accesible a lo que es la lengua hablada y escrita de los normoyentes, y eso, por supuesto, permite una mayor inclusión. Recordemos que, por supuesto, nosotros somos también los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que aprender lengua de señas y no ellos son los que se tienen que adaptar a nosotros, sino nosotros evitar esas barreras y establecer una comunicación de manera mucho más eficiente con las personas con esta condición. Pero entonces retomemos lo que es el español signado y lo que es la lengua de señas mexicana. El español signado es una traducción, es una transliteración, en donde palabra por palabra del español se da su correspondiente o equivalente en señas, en el orden gramatical del español hablado. Si yo ahorita le dijera a Janeri, ustedes han estado escuchando que ella nos hace las preguntas de hace rato y ponemos el verbo hasta el final o la pregunta hasta el final y primero ponemos el verbo o cambiamos la estructura. Pero si yo le pidiera específicamente de manera literal, dime, hola, ¿cómo estás tú? Podía ir haciendo la seña de cada uno de estas palabras. Ese es el español signado. Pero vemos que en la lengua de señas podemos omitir algún elemento gramatical, pero que nos dé la misma idea y que permita que la persona sorda tenga esta posibilidad de compartir con nosotros. Entonces, el español signado es esa transliteración, es decir, palabra por palabra se ejecuta con una equivalencia de una configuración, de un movimiento signado de una de las letras o de las palabras. La lengua de señas es la manera en que las personas con esta condición interpretan, construyen, forman su comunicación bajo cada una de estas configuraciones, ya sea de letras o de palabras. Recordemos que la semana pasada también estuvimos viendo que teníamos algunas palabras que tenían un inicio o se representaban con solo la inicial con la que empieza la palabra, como cama, ¿se acuerdan? Entonces tenemos la asignación de la palabra, de la letra C, y esa nos hace todo el concepto completo de la palabra. Entonces, ninguna de las dos está mal. Las dos son dos formas diferentes en las que podemos trabajar o en las que podemos interrelacionarnos con una persona con discapacidad auditiva. Pero sí identificar muy claramente qué es el español signado y qué es la lengua de señas. En este curso le estamos dando mayor énfasis a la lengua de señas porque la gente con la que ustedes van a relacionarse, la gente con el día a día con la que ustedes van a estar comunicándose, es gente que tiene esta discapacidad y que para ellos es mucho más accesible el trabajar en esta lengua de señas en donde no tengan que marcar
palabra por palabra, con toda una estructura gramatical, porque tiene o incluye una serie de procesamiento diferente. Pero les vuelvo a repetir, no quiere decir que también trabajar en español signado no sea adecuado. Sí es adecuado y sirve para un primer trayecto de una experiencia de aprendizaje, sobre todo en los niños pequeños, de lectoescritura, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre la lengua de señas y el español signado. Muy bien. Hoy vamos a trabajar con los verbos. Hemos visto que obviamente los verbos forman parte fundamental para poder comunicarnos. No vamos a empezar a ver en este momento muchos verbos. Más bien lo que queremos es que identifiques cómo se reconocen dentro de la lengua de señas mexicanas estos verbos. Entonces, los verbos no cambian con el pronombre. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Por lo que no es necesario que estén en concordancia con ellos en número. Ejemplo, podemos decir el niño corre o los niños corren y utilizamos, fíjense bien cómo va a utilizar cada una de estas configuraciones Janeri. Si yo digo el niño corre, los niños corren. ¿Se fijaron en la diferencia? ¿Sí la identifican? O sea, el verbo se mantiene independientemente del número en el que estemos trabajando. Lo que cambia es el pronombre, ¿ok? El niño corre, los niños corren. ¿Ok? Muy bien. Todos los verbos se conjugan en forma infinitiva, es decir, en las terminaciones ar, ir. Caminar, correr, reír, ¿sí? Es mucho más factible el que en la lengua de señas nosotros podamos encontrar que esta configuración se da en forma infinitiva. Y la estructura que da base o forma la oración es sujeto, verbo, objeto. Y recuerden que también vimos la semana anterior que podíamos volver a reiterar el sujeto al final, pero que no era una condición obligatoria, sino era una condición opcional solo cuando quisiéramos volver a hacer mucho mayor énfasis en la persona con la que estábamos trabajando. ¿A qué nos referimos con este ejemplo o con esta estructura de sujeto, verbo, objeto? Que podemos decir nosotros en nuestro español, en la conformación de nuestra gramática, diríamos, él quiere un coche, ¿ok? Y en el caso de la lengua de señas, podemos decir, él querer coche, ¿ok? Recuerden que no quiere decir que las personas sordas no hablen bien, sino que la conformación de la manera en la que ellos utilizan los verbos, sustantivos, adjetivos, es un poco más sintetizada, por así decirlo, mucho más fácil, sin tanta diferenciación como nosotros lo hacemos en la manera oral o en la manera escrita, ¿ok? Entonces, lo hemos visto también en la sesión anterior, que muchas de las oraciones tenían como esa estructura, ¿no? Él quiere un coche, eso sería, si hacemos un español signado, vean cómo lo tendría que hacer Janeri en español signado. Él quiere un coche, ¿ok? Y en lengua de señas con una persona sorda, que sería más fácil que nos comunicáramos, diríamos él querer coche. Vean cómo hace la asignación. Se fijan, hay 3 pasos en lugar de 4 pasos, e incluso para Janeri ahorita representó el estar pensándolo mucho más que el hablarlo de manera fluida, ¿ok? Nos pasa igual con el inglés. Nosotros queremos traducir específicamente el inglés como lo estamos pensando en el español, cuando la formación del idioma también es distinto. ¿Ok? Entonces, los verbos en esta primera parte que estamos revisando, recordemos, no cambian con el pronombre, tenemos el niño corre o los niños corren con la misma configuración y tenemos una estructura de la oración en donde va sujeto, verbo, objeto. El querer coche y eso significa él quiere un coche. Nosotros así lo tenemos que interpretar y eso es lo que él está queriendo decir, ¿ok? Muy bien. También tenemos verbos que les llamamos verbos sustantivos. ¿Qué es esto de verbos sustantivos? En nuestra estructura gramatical del español tenemos muy clara la diferenciación entre lo que es un verbo y lo que es un sustantivo. En el caso de la lengua de señas también está clara esta diferencia, pero hay verbos y sustantivos que se unifican en una misma seña, porque su significado resulta el mismo.
Y hace ratito en las preguntas que Janeri compartía con ustedes, signando de estas preguntas cotidianas, escuchábamos, por ejemplo, que nos diera su número telefónico, ¿no? Queremos saber tu número telefónico. Y aquí tenemos este ejemplo de verbos sustantivos. Decir teléfono o decir telefonear utiliza la misma seña, ¿ok? Teléfono, telefonear. Peine, peinar. ¿Ok? Es un verbo y un sustantivo que están con la misma seña. ¿Ok? Comida, comer. Bebida, beber. Bicicleta, pedalear. Estamos utilizando la misma seña y entonces a esto se les llaman verbos sustantivos. Los vamos a volver a repetir para que ustedes se los vayan aprendiendo y tengan muy clara la configuración de las señas. ¿Ok? Teléfono, telefonear. Peine, peinar. Comida, comer. Bebida, beber. Bicicleta, pedalear. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien? Entonces son verbos sustantivos. ¿Ok? Vamos a ver otros verbos a los que se les llama verbos direccionales. ¿A qué nos referimos con verbos direccionales? Es cuando se aprovecha la seña correspondiente del verbo junto con una seña del pronombre para referirse a la acción. Es decir, que la misma seña representa a mí, a ti, a él, a nosotros o a ustedes. También se usan dirigiendo el movimiento hacia cada sujeto o hacia todas las personas a las que se mencionan, como ya lo hemos visto en los pronombres. Vamos a ver un ejemplo. Él me ayuda. ¿Se fijan? Janeri en este momento está utilizando el pronombre dirigiéndose a la persona de él, el pronombre él, y eso es lo que hace que el verbo sea direccional, es decir, hacia quién me estoy refiriendo, ¿ok? Yo te ayudo. ¿Ok? Yo te ayudo. Él le ayuda. Yo les ayudo. ¿Se fijan? Lo que cambió fue el pronombre. Por eso son verbos direccionales. El verbo se mantiene. Y lo que le da dirección al verbo es el pronombre. ¿Ok? Él me ayuda. Yo te ayudo. Él le ayuda. Yo les ayudo. ¿Ok? Muy bien. Habíamos ya platicado con ustedes el manejo de los tiempos. Los tiempos simples o los tiempos que utilizamos mucho más en nuestro lenguaje, nuestra comunicación, es el presente, el pasado y el futuro. El presente obviamente hace acción o hace referencia a lo que está sucediendo en este momento. El pasado es lo que ya sucedió y el futuro es lo que va a acontecer. Como ya les había comentado Janeri en algún otro momento, lo que va a hacer esta diferencia en el manejo de los tiempos es la manera en la que yo me voy a mover. Si estoy hablando del presente y no hago ningún otro movimiento hacia adelante o hacia atrás, estoy refiriéndome a lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, yo digo, hoy está nublado o está nublado, simplemente. ¿Ok? Si se fijan, Janeri está haciendo la seña en este momento sin ningún otro movimiento corporal, ni hacia adelante ni hacia atrás, sino se mantiene en la postura en la que está. Está nublado. Estamos hablando en presente. Y acuérdense, hace rato decíamos que en los verbos normalmente se conjugan en la lengua de señas con las terminaciones ar, er, ir en infinito. Entonces, lo que estaríamos diciendo es estar nublado, por ejemplo, ¿no? En el caso del pasado, si yo dijera ayer estuvo nublado, vean cómo va a modificar. Ayer estuvo nublado o ayer llovió. En este caso, la configuración que utilizó Janeri es de los tiempos que vimos en las sesiones anteriores, en donde se colocaba la seña de ayer, ¿no?
Pero si quisiera hacer mención a un evento que sucedió en el pasado, que ya pasó, sí haría una mención mucho más clara en su cuerpo hacia atrás para ubicar que está hablando del pasado. De hecho, se ve en el momento que hace ella este trabajo, que está haciendo la interpretación de lo que yo estoy diciendo, ella hace un movimiento hacia atrás con su cuerpo, ¿ok? Y en el futuro se hace un movimiento hacia adelante. Se usa la seña de voy, ¿no? Por ejemplo, voy a comer con mi amiga, ¿no? Mañana iré a nadar, ¿ok? Independientemente del verbo, lo que está ella haciéndole énfasis para saber en qué momento están sucediendo las cosas es la expresión con su cuerpo, ¿ok? Recuerden que esto es cultura general en específico de la configuración, pero que les va a servir para cuando ustedes quieran entablar un diálogo mucho más completo, en donde no tenga que ser como tan preciso toda esta estructura, sino que visualicen que en la lengua de señas hay una configuración de la gramática de una manera mucho más sintetizada que nos permite a todos entender con mayor claridad. Veamos algunos ejemplos. Mi hijo está en la escuela. Ok, ya podemos repetir. Mi hijo está en la escuela. Mi hijo, escuela. Si ustedes se fijan, si lo sintetizamos, las señas que nos está marcando Janery es mi hijo, escuela. Ok. El pronombre mi, hijo, que ya lo habíamos visto en los conceptos de familia, y escuela. Ok. Muy bien. Esa ya la habíamos trabajado, pero vamos a repetirla. El día está nublado. Día nublado. Okay. Que hoy no es cierto, hoy no está nublado, hoy está bastante soleado. Ellos llegaron tarde a la fiesta. Ellos tarde fiesta, ¿ok? Muy bien. Ayer fuimos al teatro. Seña de ayer, fuimos teatro. ¿Ok? Voy a trabajar mucho el próximo viernes. ¿Sí? ¿Se fijan? Vamos a volver a repetir. Voy a trabajar mucho el próximo viernes. Trabajar. ¿Ok? Viernes. ¿Ok? ¿Se fijan la configuración de las señas que hizo? ¿Ok? Es diferente. La semana próxima llega mi tía. ¿Ok? Si nos quisieras ir diciendo cada una de las señas que vas marcando para que lo puedan tener más claro. Vamos a repetirlas todas para que ubiquen un poquito con más claridad cada una de estas configuraciones. ¿Listos? Yo lo hago. Ajá, y lo vas hablando. ¿Ok? Sí, por favor. Mi hijo está en la escuela. Mi hijo, escuela. ¿Ok? El día está nublado. Hoy, nublado. ¿Ok? Ellos llegaron tarde a la fiesta. Ellos llegaron tarde, fiesta. ¿Ok? Ayer fuimos al teatro. Ayer fuimos al teatro. Teatro. Voy a trabajar mucho el próximo viernes. Próximo viernes, mucho trabajar. ¿Ok? La semana próxima llega mi tía. Próxima semana, mi tía llega. ¿Ok? ¿Se fijaron? Muy bien. ¿Les parece? ¿Te parece si podemos volver a repetirlo nuevamente? Claro que sí. Porque nos quedó así muy claro. Vean que en este ejemplo específico queda muy claro cómo va la configuración, cómo la vamos organizando y sobre todo cómo podemos dar a entender un mensaje muy claro y específico de manera sintética hacia una persona con discapacidad auditiva. ¿Ok? Mi hijo está en la escuela. Mi hijo, escuela. ¿Ok? El día está nublado. Hoy, nublado. Ellos llegaron tarde a la fiesta. Ellos, llegar tarde, fiesta. Ayer fuimos al teatro. Ayer fuimos teatro. Voy a trabajar mucho el próximo viernes.
Próximo viernes, mucho trabajar. Trabajar. Ok, muy bien. La semana próxima llega mi tía. Próxima semana, mi tía llegar. Llegar. Muy bien. Esperamos que les vaya quedando mucho más claro y que vayan teniendo una noción mucho más amplia de cómo ir construyendo estos diálogos, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver también un elemento adicional a los verbos. Los verbos también se usan para, se llama el uso del numeral para indicar el tiempo. Es decir, que voy a utilizar los números para indicar el tiempo en el que se está llevando la acción o cuánto tiempo se va a llevar una situación que quiero realizar. Al hablar de horas, minutos, días, semanas, meses o años, se incorpora, como ya lo hemos visto, en el campo de los números la señal correspondiente a horas, minutos, días, semanas y años. Nos gustaría entonces empezar por volver a retomar cómo es cada una de estas señas. Entonces, si empezamos por horas. Con el dedo índice alrededor de nuestro rostro. Horas, haciendo círculos, horas. Por ejemplo, una hora, un solo círculo, una hora. 2 horas, 3 horas. O cuando decimos muchas horas. Okay. Si se fijan, algo que también está utilizando aquí Janeri en este momento es algo que les dejamos de tarea y que de verdad nos dio mucho gusto cuando los que lo hicieron. La parte de la expresión corporal, la parte de la expresión de los gestos. Fue muy, muy satisfactorio ver cómo hicieron sus videos en donde ustedes hicieron las diferentes expresiones. Y déjenme decirles algo, normalmente si ustedes tuvieran un espejo enfrente o se estuvieran viendo de cómo se están comunicando, utilizan muchísimos más gestos y muchísimas más expresiones gestuales y faciales de las que ustedes se imaginan, pero no lo hacen consciente. Entonces, este ejercicio tiene que ver con eso. Vean cómo, obviamente, el énfasis en lo que está expresando Janeri también se ve reflejado en su rostro. Se ve reflejado en la manera en la que ella sonríe o que mueve los ojos o la nariz o incluso el movimiento repetitivo de las manos, ¿ok? Entonces, horas. Horas. Minutos. En esta forma, en esta configuración, como diciendo poquito, en mi barbilla. Minutos. ¿Ok? Fíjense cómo es muy importante la configuración, cómo la presenta al principio Janeri hacia adelante para que ustedes vean cuál es la configuración, pero la colocación está acá, ¿ok? ¿La repetimos, por favor? Perdón, Minutos. perdón, es minutos. Perdón. Es en esta forma porque este es niño. Perdón, niño. Con los dedos abiertos, minutos. ¿Ok? Minutos. Entonces, horas. Hora. Minutos. Minutos. Días. 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 O Ok. diario. Configuración de la D. De la Ok. D en el dorso de mi mano. Día. Días o diario. Semana. Configuración en S, ambas manos, una sobre la otra. Semana. Y déjame decirles que ahora que estuve revisando los videos, lo que es la R, la S y la T, le sale muy bien a todos, ¿eh? La tienen muy clara la configuración. Pareciera que no es tan sencilla, pero les quedó muy clara esa parte. El cómo hacer R, S y T, la hicieron todo el mundo de los videos muy bien. Felicidades. Entonces, sí, muy bien, muy bien. Entonces, horas. Horas. Minutos. Minutos. Acuérdense, vean la configuración de las manos, ¿ok? Días. Configuración de día, días o diario. Semana. Semana. Configuración S, ambas manos sobre el dorso de mi mano. S. Mes. Con la configuración A, mi mano abierta. Mes. Acuérdense que la habíamos revisado. Ujú.
a la mitad de mi mano. Mes. Año. Igual con la configuración A, girando en mi puño. Año. Estamos hablando aquí del año presente o años futuros. Si es para atrás, pasado. Ok. Muy bien. Entonces, repetimos todos juntos. Horas, Hora, minuto, minuto, días, día, semana, semana, mes, mes, año. año. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, utilizar el tiempo con estos números en conjunto y integrarlos, tenemos ejemplo como te veo en 5 minutos. Te veo 5 minutos. ¿Ok? En 2 horas vamos al cine. 2 horas, tú y yo, cine. Nosotros estamos casados hace 4 años. 4 años, nosotros, casados. Muy bien. Refiriéndome a que aquí está mi pareja, nosotros o nosotros, casados. Ok. Ya dije, no llevamos tantos años casados, Janeri. Muy bien. Si se fijan, estos ejemplos los utilizamos en presente, pasado y futuro para que ustedes se dieran cuenta de cómo manejar el uso de los números indicando el tiempo. ¿Ok? Y recuerden, volvimos a ver en estos ejemplos que la configuración se da de manera diferente. ¿Ok? ¿Quieren volverlo a repetir? A ver, el ejemplo. Te veo en 5 minutos. 5 minutos, nos vemos. Esta es la seña. Vernos o nos vemos. 5 minutos, nos vemos. En 2 horas vamos al cine. 2 horas, tú y yo vamos. Esto es de juntos. Vamos, cine. Nosotros estamos casados hace 4 años. Nosotros o nosotros hace 5 años casar. Ok. Fíjense, hice el año hacia atrás. Ajá, de hace 5 años casar. Ok. Entonces, acuérdense que aquí utilizamos, por supuesto, el numeral de horas, minutos, días, semanas, meses, años. ¿Ok? Y algunos de los campos semánticos que ya hemos revisado, como los pronombres o como los números en específico que estuvimos asignando la sesión anterior. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Bien. Espero que entonces estas 3 funciones que hemos visto sobre los verbos les hayan parecido significativas y les vayan dando un poquito más de idea de cómo se estructura la lengua de señas en la parte gramatical. Entonces, haciendo un repaso, recordemos entonces que en el caso de los verbos no cambian con el pronombre, se mantiene una estructura de sujeto, verbo, objeto, que podemos decir él corre, el niño corre, o podemos decir los niños corren, ¿ok? Y podemos hacer una estructura en donde diga, yo quiero decir, él quiere un coche y la asignación que estamos haciendo es el querer coche. Recordamos también que los verbos se llaman verbos sustantivos cuando un verbo y un sustantivo se unifican en una misma seña y el resultado del significado es el mismo. Ejemplo, teléfono, telefonear. Peine, peinar. Comida, comer. Bebida, beber. Bicicleta, pedalear. Hablábamos también de los verbos direccionales, que es cuando yo estoy utilizando los pronombres y me estoy refiriendo de manera, en forma de señalización para poder saber lo que está haciendo la otra persona. Él me ayuda. El verbo es la misma seña y lo que cambia es el pronombre. Él me ayuda. Ella me ayuda, por ejemplo. Yo te ayudo. Él le ayuda. Yo les ayudo.
Vimos también que para el manejo de los tiempos, si no tengo ninguna referencia física en donde esté moviendo mi cuerpo, me estoy refiriendo a lo que está sucediendo en el presente, lo que está pasando en el día de hoy. Si quiero indicar pasado, hay un ligero movimiento hacia atrás o se levanta la mano con la palma hacia atrás o a la altura de la cabeza, como lo está haciendo Janeri, para indicar que ya sucedió la acción. Y en el caso del futuro, hacemos un movimiento del cuerpo hacia adelante o se utiliza la seña de voy. Y eso nos marca el futuro. Dijimos también que hay, para poder indicar o para poder integrar los números, con el uso del tiempo y con los verbos, utilizamos cada una de las señas que ya hemos visto acerca de los números y utilizamos las denominaciones o las nociones de horas, minutos, días, semana, meses, año. ¿Ok? Y entonces podemos decir, te veo en 5 minutos. En 2 horas vamos al cine. Nosotros estamos casados hace 4 años. Muy bien. Esta es la parte de los verbos. Ahora vamos a entrar a otro elemento gramatical que es muy importante, que son los adjetivos. Recordemos que los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para ponerle alguna caracterización a lo que estamos trabajando. Estamos calificando alguna situación en específico que estamos observando o que estamos realizando. Los adjetivos calificativos, en este caso en la lengua de señas, también se utilizan, pero se utilizan colocándolos de una manera diferente. Se colocan antes del sustantivo. Nosotros normalmente en la lengua, en el español, en lo que es de estructura gramatical oral y escrita, nosotros utilizamos primero el adjetivo y luego el sustantivo. Acá en la lengua de señas colocamos el adjetivo antes del sustantivo. Si yo quiero decir, yo quiero un coche verde, en la lengua de señas la estructura sería yo querer verde coche. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se asigna esta. Yo quiero un coche verde. Vayan viendo cómo lo va asignando Janeri y nos los va a ir diciendo para que escuchemos cómo va cada una de estas configuraciones. ¿Ok? Yo querer verde coche. ¿Ok? Cambia el lugar en donde acomodo el adjetivo. El libro es interesante. Como lo diríamos en español, en lengua de señas lo decimos. Libro interesante. ¿Ok? Libro interesante. Con esta configuración Y, interesante. La silla es de madera. Silla, madera. Silla, madera. Con la configuración M, madera. ¿Ok? Esto es, acuérdense, para ir haciendo acervo a todo su vocabulario, pero sobre todo para que identifiquen cómo se organizan cada una de las palabras en la lengua de señas, para que ustedes puedan entender mucho más a una persona con esta discapacidad. Quiero un coche verde. Quiero verde coche. El libro es interesante. Libro interesante. La silla es de madera. Silla, madera. Okay, muy bien. También tenemos el uso de adjetivos demostrativos. Acuérdense que los adjetivos demostrativos son esa, ese, eso, este, esta, ¿ok? La señal de localización de estos adjetivos sirve para señalar el objeto. Así como en los pronombres decíamos que podemos señalar hacia la persona en la que nos estamos refiriendo, en el caso de los adjetivos demostrativos también señalamos con el dedo índice hacia dónde está a lo que nos queremos referir, ¿sí? Cada una de estas señas nos va a permitir saber qué es lo que a la persona se está refiriendo, identificar ese sustantivo y poder saber cómo lo está utilizando. Para eso vamos a aprendernos entonces los adjetivos demostrativos. Pongamos mucha atención, acuérdense que la primera instancia es observamos a Janeri, nos va a ir identificando cómo va la configuración, la segunda la repetimos en conjunto y la tercera ustedes tratan de hacerla de manera a la par igual que nosotros, ¿ok? Esa,
con esta configuración, esa, S. S, Si se fijan, la configuración que pasó no cambió, pero lo que va a cambiar es la direccionalidad que Janeri le dé a lo que se está refiriendo. Si ahorita ella tuviera, de hecho, por ejemplo, ustedes no nos están viendo, pero al frente de nosotros está una mesa. Entonces, si quisiéramos referirnos a esa mesa, pero también tenemos junto a nosotros también un teléfono. Entonces, podríamos decir ese teléfono. Entonces, la configuración no cambia, pero la direccionalidad a la que se va a dirigir Janeri, a cómo vamos a mover el cuerpo, es el que va a cambiar, ¿ok? Entonces, esa, ese y eso. ¿Ok? La volvemos a repetir. Esa. ese, eso. ¿Ok? No cambia la configuración, solamente cambia la direccionalidad. Esta. Esta. ¿Ok? Si se fijan, de igual manera, no cambia la configuración y solamente lo que voy a hacer señalizaciones a lo que me esté refiriendo en específico, ¿ok? Y obviamente, sí, acuérdense que también decíamos que no tienen género, entonces este y esta lo estamos haciendo con la misma seña y lo que nos va a dar la pauta de a qué se está refiriendo es a lo que está señalando, ¿ok? Entonces, esa, ese, ese, este, ¿ok? Esa, ese, eso, eso. esta. Esta. ¿Ok? Esos son muy fáciles y nos van dando la opción de que podamos ir construyendo más oraciones. Vayan pensando con todo el vocabulario que ya han ido adquiriendo, cómo pueden formar oraciones. Acuérdense, con la estructura que hemos hablado de la lengua de señas en base a los campos semánticos ya trabajados. Y vamos a ver unos ejemplos. Si yo quisiera decir, esa cama es mía. Esa cama mía. Ok, muy bien. Se fijan que la configuración de la gramática es distinta y también acuérdense que lo hemos insistido mucho. Hay gente que hace todavía mucho más énfasis al pronombre o a la persona a la que se están refiriendo, al sustantivo, para que quede como mucho más claro, pero si no, se hace una versión como más sintetizada para poder hablar acerca de lo que estoy diciendo o referirme a lo que me estoy queriendo, a lo que quiero manifestar. Entonces, esa cama es mía. Esa cama mía. Ok. Si se fijan, esa ya es una seña que vimos. Esa. Cama ya es una seña que hemos estado trabajando como concepto y mía lo vimos en los pronombres. Entonces ya puedes empezar a formar oraciones de este tipo porque ya tienes las 3 palabras, si las has seguido estudiando, ya tienes esas 3 palabras conceptualizadas en la configuración de la lengua de señas. Vamos a otro ejemplo. Este día está muy nublado. Hoy nublado. Ok. Y podemos utilizar aquel señor es el director de la empresa. Ese señor, director, empresa. Acuérdense que aquí a lo que le estamos haciendo énfasis es a la seña de los adjetivos demostrativos. El este, esa, aquel, ¿ok? Entonces repitamos, esa cama es mía. Esa cama mía. Este día está muy nublado. Hoy nublado. ¿Ok? Que acuérdense que este es lo que hace rato nos decía de cómo lo podemos decir. Entonces, dice hoy porque es como la manera más fácil en que una persona sorda podría expresarse, pero ahorita que estamos haciendo énfasis a estos adjetivos, es la seña de este, ¿ok? Aquel señor es el director de la empresa. Ese señor, director, empresa. Okay. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, pues hasta aquí hemos tenido la sesión del día de hoy en cuanto a la parte gramatical, pero queremos hacer mucho énfasis contigo nuevamente al poder reafirmar todo lo que es el uso del alfabeto manual. Eso es muy importante. En esta sesión te quisimos hacer un poquito de énfasis en que repasaras algunas letras que consideramos en las tareas que nos has mandado que han tenido un poquito de dificultad, en donde no ha estado tan precisa la configuración.
¿sí? Entonces, bueno, te invitamos a que junto con nosotros vayas poniendo atención a esas 5 letras en las que precisamos esta configuración y puedas seguir repasando tu alfabeto manual, ¿ok? Entonces, ponte enfrente a un espejo, grábate en el video, por eso te dejamos tareas de grabarte en el video, porque es muy importante cómo te estás observando tú, cómo tú al momento de estar grabando estás viendo y estás reflejando el cómo se estás haciendo la configuración. También recuerda que es importante que no te tienes que apresurar, ¿no? Es despacio, tienes que ser como muy claro. Es como cualquier otra persona cuando te estás comunicando. Cuando hablas con otra persona que apenas estás conociendo o que tiene alguna característica de vida distinta, tu manera de hablar, tu ritmo, tu dicción, tu fluidez es distinta. Así con la lengua de señas, tampoco queremos que hables como diríamos en el lenguaje oral, ma, porque así no hablamos y la gente va a decir, pues no soy tonto, sí sé escuchar, sí sé hablar, sí sé leer. En la lengua de señas tampoco tiene que ser todo tan así con cámara lenta, pero tampoco tiene que ser tan rápido, porque si no, entonces no se alcanza a ver con claridad la configuración de cada una de las letras, ¿ok? Entonces, ¿te parece que repasemos nuevamente el alfabeto de lo que trabajamos el día de hoy? Entonces, vamos, letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, doble L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. Estuvimos repasando las preguntas más importantes que podrías tú utilizar. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuánto? Vimos los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Vimos preguntas cotidianas que tú nos hiciste favor de hacer la semana pasada. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu dirección? Dime tu número de seguro social. Ok, y acuérdense que podemos asignarlo IMSS o la seña del IMSS que nos enseñó Janeri. ¿Cuál es tu clínica? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Qué diagnóstico o qué enfermedad tienes? Ok, muy bien. Vimos que los verbos tienen una función diferente en la lengua de señas y estuvimos repasando ejemplos en donde en los verbos no cambian con el pronombre. Y decíamos, el niño corre o los niños corren. ¿Sí? Vimos también que la estructura de una oración puede ser sujeto, verbo, objeto. Y decíamos, por ejemplo, si yo quiero expresar él quiere un coche, puede ser él querer coche. ¿Ok? Vimos también que hay verbos que tienen la misma función que un sustantivo, que por lo tanto su seña es la misma. Teléfono, telefonear. Peine,
peinar. Comida, comer. Bebida, beber. Bicicleta, pedalear. Vimos también que hay verbos direccionales, es decir, que nos van a ayudar a identificar con quién estoy hablando, que la configuración del verbo no cambia y que lo hace diferente es el pronombre. Él me ayuda. Yo te ayudo. Él le ayuda. Yo les ayudo. Vimos también que para hacer énfasis en lo que es el tiempo presente, pasado o futuro, si no hago ningún movimiento adicional a mi cuerpo de la configuración que estoy teniendo que establecer para alguna letra o para alguna palabra, mi cuerpo permanece en la misma postura. Si me quiero referir hacia el pasado, mi cuerpo ligeramente se hace hacia atrás, se levanta la mano con la palma hacia atrás o a la altura de la cabeza. Y si quiero hacer énfasis al futuro, se hace un movimiento del cuerpo hacia adelante o se usa la seña voy. Y veíamos algunos ejemplos como mi hijo está en la escuela. El día está nublado. Ellos llegaron tarde a la fiesta. Ayer fuimos al teatro. Voy a trabajar mucho el próximo viernes. Próximo viernes, mucho trabajar. La semana próxima llega mi tía. Próxima semana, mi tía llegar. Okay. Muy bien. También vimos que podíamos utilizar el tiempo utilizando el numeral, los números y las formas en las que podemos medir los espacios. Decíamos, ¿cómo se dice? Horas, Horas, minutos, días, semanas, meses, años. Y entonces podemos decir, te veo en 5 minutos. 5 minutos, nos vemos. En 2 horas vamos al cine. 2 horas, vamos al cine. Nosotros estamos casados hace 4 años. Nosotros o nosotros, hace 4 años, casar. Muy bien. Vimos también que había una forma diferente de trabajar los adjetivos calificativos, que se acomodan en un lugar distinto, una posición diferente a la que nosotros lo hacemos en el lenguaje del español. En lugar de decir, yo quiero un coche verde, expresamos con lengua de señas, yo querer verde coche. El libro es interesante. Libro. Interesante. La silla es de madera. Silla, madera. ¿Ok? Y vimos que los adjetivos demostrativos no cambian en la configuración. Lo único que van a hacer es también hacer una referencia de indicando hacia quién me estoy dirigiendo. Entonces, esa, ese y eso se utiliza con la misma seña y solo lo que cambia es la direccionalidad en donde está a lo que me quiero referir, a lo que quiero hacer mención. O la seña de este, esta, es de la misma manera y solo hago mención a lo que me estoy, a lo que quiero que la gente quiera entender, ¿ok? Veíamos algún ejemplo. Esa cama es mía. Esa cama, mía. Este día está muy nublado. Hoy, nublado. Aquel señor es el director de la empresa. Ese señor, director, empresa. Muy bien. Ok, nos gustaría entonces invitarte a que sigas, recuerda, practicando tu alfabeto dactilológico o el alfabeto manual, repases los saludos, que es muy importante, es una primera entrada de conversación. Haz tus ejercicios de los diferentes campos semánticos que hemos estado revisando. Acuérdate que revisamos ya las familias, revisamos los días de la semana, revisamos los meses del año, revisamos las partes del cuerpo, ¿no? Revisamos animales y entonces trata de utilizar algunos de ellos para que los sigas repasando. Trata de entablar un diálogo muy pequeño con alguna otra persona, utilizando algunas de las preguntas con las que hemos estado trabajando. Y por supuesto, recuerda cómo es la estructura
de la gramática de la lengua de señas, para que te acuerdes que no necesitas utilizar necesariamente una seña para cada estructura o cada palabra que quieras decir en una oración, sino lo puedes decir de una manera mucho más sintética que te va a permitir de igual manera comunicarte con la persona con esta discapacidad, ¿ok? En este momento nos encantaría que nos compartas si tienes alguna duda, pregunta, alguna otra idea que te haya surgido durante esta sesión para que sigamos incorporándola a nuestro glosario. Entonces, ¿yo no entendemos alguna pregunta por allá? Viridiana Pino pregunta, los que ya subimos los videos de momento, ¿hay más tarea? Quiero creer que es Sí, la gracias, tarea 1. Viridiana. Sí me acuerdo perfecto de tu tarea. Muchas gracias. La hiciste muy bien, ¿eh? Felicidades. Como nos dijo hace ratito Junuen, ya se subió las indicaciones de la tarea número 2. Entonces sí, puedes ir avanzando, ya que tú ya lo entregaste, por supuesto que puedes ir avanzando a ir grabando tu tarea número 2 con las indicaciones que ya están en la plataforma. Y también lo que te sugeriría es lo que acabamos de decir en este momento. Esto de los ejercicios no es una tercera tarea, sino son como recomendaciones generales para que sigan practicando su alfabeto, sus saludos, sus campos semánticos, los diálogos con otras personas y, por supuesto, no olvidar cómo va estructurada la configuración de la estructura gramatical de la lengua de señas. ¿Alguien más? Sí, preguntan cómo preguntar cuántos años tiene y cuál es su estado civil. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene? La volvemos a repetir. Puede ser edad con la letra E, edad, cuántos, o años, cuántos. Ok, y acuérdense que esas dos ya la hicimos, perdón, ¿no? Esas dos ya la hicimos, entonces vamos a volverlas a repetir. Las dos formas en las que la pueden hacer. Edad, cuántos, o años, cuántos. A veces es necesario hacer las dos formas. A ver cuál de las dos comprenden. Recuerden que algo que es una barrera de alguna manera, por supuesto, y un reto que enfrentan las personas con esta discapacidad, es que no todos están realmente metidos al 100% en la lengua de señas. Muchos de ellos han construido códigos específicos para poderse comunicar, porque no han tenido como la oportunidad de realmente estar en un lugar mucho más formalizado, en donde haya una introducción a la lengua de señas. Entonces, como hay la necesidad natural de todo ser humano de comunicarse, algunos han establecido otro tipo de códigos para poder darse a entender. Entonces, por eso es que Janeri tiene la oportunidad, ¿verdad?, de convivir mucho con personas sordas. Sí, gracias. Por eso es que tiene como toda esta visión. Y entonces pueden ustedes checar las dos formas. Y recuerden que las dos formas, las 4 configuraciones, ya las hemos visto en el curso. Fíjense, la E de edad, ¿no? Edad. ¿Qué edad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Años. ¿Cuántos? Ok. De las dos formas lo pueden hacer. Se las volvemos a repetir despacito y se las dejamos como en bloqueo para que con la puedan. E hacia abajo y levanto mi mano. Edad. ¿Cuánto? Años. ¿Cuántos? Ok. ¿Alguna otra? Preguntan si la seña de este y aquí son iguales. Sí. Sí. Pero vamos a señalar un objeto. Ajá, entonces no es que sea aquí. Vamos a señalar el objeto. Y aquí, sí, es la seña de aquí. Sí, hacen la diferencia. Este es como dice Janeri, me voy a referir, o sea, si hago pero señalo el objeto. Ajá. Si aquí tuviéramos un libro, un cuaderno, unos lentes, entonces este anteojo, ¿no? Pues sí. O este libro. Y aquí es como hacia abajo, ¿no? Hacia el piso, que está refiriéndose a espacio, Aquí. a lugar. Ok, nos preguntan cómo se dice pago de incapacidad. ¿Pago? El pago de la incapacidad. Que Pago de incapacidad. ¿Cómo lo podemos formular? ¿O cuánto es de mi incapacidad? Lo que quieren saber es si la persona,
O sea, que quiere preguntar cuánto le corresponde de su incapacidad, es como le estoy entendiendo. Sí, ¿verdad? Mm, Como lo quieran. no sé, solo pusieron pregunta, pago de incapacidad. Ok. ¿Cuánto me corresponde? ¿Cuánto es de mi pago? Pues no sé cómo lo pregunten ellos, fíjate. Pagar es esto, pagar o que me paguen. Con la seña de dinero, que me paguen o yo pago. Ujú. Te pagaron, me pagaste. ¿O Se le cuánto? pregunta, ¿le pagaron cuánto? Ajá. ¿Pagaron cuánto? Ahora, es más complejo, pero recuerden también que cuando ya tenemos la lengua de señas y están signando y que tengamos dificultad en algunas palabras, porque decíamos la vez pasada con el concepto de diagnóstico, ¿no? Que no hay en específico una configuración en lengua de señas que me diga cómo se dice diagnóstico. Y entonces lo cambiamos por enfermedad. Pero cuando no tenemos como claridad en estos conceptos que no existen en paralelo en la lengua de señas, podemos Tiene que signarlo. ser un poco ¿No? más, Y más preciso, más pueden hacer más preciso. preguntas o pueden signar. Entonces, en este caso tendrían que signar incapacidad, ¿no? Pueden utilizar la pregunta ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto? Y luego signar incapacidad. Si les quiere signar O incapacidad. por ejemplo, pueden decir, tu descanso, ese es descansar, porque está de incapacidad, no está de descanso mientras está enfermo. Tu descanso, trabajo tuyo, pagar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ok, también preguntan cómo signar cuántos embarazos ha tenido. Ujú. Hay diferentes formas, también dependiendo el sordo. La señal de embarazo es esta. Algunos la conocen, otros no. Entonces, embarazo, ¿cuántos? O embarazo. Aquí, mi vientre. Embarazos, ¿cuántos? Lo acaba de decir ahorita Janey y se los explicábamos, ¿no? Depende del nivel de la persona que tengamos enfrente. Claro que ustedes me van a preguntar, oye, ¿y cómo vamos a saber de entrada qué nivel tiene la persona con discapacidad auditiva que tengo al frente si no la conozco? Por ello es muy importante, y lo dijimos en la primera sesión, en los ajustes razonables, en donde tienes que observar primeramente la habilidad que pueda tener la persona. ¿Con qué tanto cuentas para poder identificar qué tanto le puedes decir o ofrecer? Eso en primera instancia. En segunda, puedes hacer las dos formas, ¿no? Si ustedes se fijan, la primera es una señal pues más formal, ¿no? De Que es la embarazo, LCM. que es de la lengua de señas, Y y la segunda es mímica, ¿no? Es como cualquiera de nosotros, aunque no fuéramos sordos, si tuviéramos que estar ante una persona que no pudiéramos estar hablando en ese momento y le tuviéramos que decir algo de embarazo, pues lo haríamos con este movimiento físico, gestual, corporal, ¿no? se le llaman clasificadores. Y recuerden que lo que harían es nada más, por eso son importantes las preguntas del qué, cómo, cuánto, porque ya la tienes la seña de cuántos, ¿no? Y entonces ya embarazos o embarazos, ¿no? Ok, preguntan cómo signar gastos de funeral. Dinero o gasto también, o dinero, muerte. Muerte, panteón. Okay. Uh-huh. Dinero, panteón, dinero, muerte. ¿Qué es lo que veíamos hace un momentito? Que hay verbos que son sustantivos, hay verbos que el morir, ¿no? Lo podemos señalar con la muerte, ¿no? Para que le quede como más en específico, ¿no? Sí, pueden ser ese, dinero, gastar. Esto es panteón, pero es funeral igual. Entonces, dinero, hace referencia gastos, funeral. al mismo campo, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, nos va Bien. quedando claro. Sí, Las vamos anotando. A ver, entonces nos preguntaron, ¿cuántos embarazos has tenido? también creo que faltó cuál es tu estado civil. Ah, ok, gracias. Sí. Que además ya vimos cómo se decía soltero y cómo se decía Ajá. casado. Tienes que preguntar eso. ¿Tú casado? Ya. ¿Tú casado? ¿Tú soltero? Ya lo hicimos con esta forma, como una R y una C.
aquí. Soltero. Soltero. Entonces, tú casado, tú soltero. Y entonces ya te puede decir sí o no, ¿no? Haces las dos opciones. O inclusive si ya te contestó que no es casado, pues entonces es soltero. O viudo, con la B. Igual aquí, donde dice soltero, viudo. Que eso es importante. Ujú. Si las podemos volver a repetir, Janely, para que Ajá, lo tengan. es preguntar el estado, porque no hay, ¿cuál es tu estado civil? No. Tú casado, soltero o viudo. Ok. Fíjense bien, entonces volvemos a repetir. Casado, Casado, con esta configuración, una R como con una C y golpeando, aquí casi a la altura de mi hombro, abajito. Ajá. Y soltero. viudo, con la B, igual también aquí, golpeando. Viudo. No así, no así. Aquí, viudo. ¿Ok? Preguntan Paradita. cómo signar unión libre. Con la U, unión, unión, con la configuración L, ambas manos, cruzamos y sacamos. Libre. Unión, libre. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ya tenemos los 4 estados. Estás casado, Casado, soltero, soltero, viudo, viudo, unión libre. unión libre. Porque, bueno, realmente divorciado legalmente pasas a ser soltero. Entonces sería soltero. Bueno, también está la de Pero puedes divorciado, hacerlo ¿no? Con la D de frente, más bien un poquito así, más bien. Y sacamos. Ok, entonces las repetimos: soltero, Soltero, casado, casado, viudo, viudo, divorciado. divorciado. ¿Ok? ¿Alguna otra? Sí. Gastos de matrimonio. Igual, es la misma seña de esposo, casado, matrimonio. Ajá. Dinero. Y esta que es gasto. Se refiere a gasto económico. Ajá. Gasto. Dinero, gastar. Ok. Entonces, matrimonio o boda. Boda. Ujú. Boda, dinero, gastar. Acuérdense que hay que estarnos como acostumbrando un poco a que no es la estructura específica de nuestro lenguaje español oral y escrito. Aquí es más cortado y nos vaciamos mucho más en sujetos y objetos, incluyendo algunos verbos, que hacer sujeto, verbo y complemento. Entonces, si nuestra pregunta era, ¿cuánto de los gastos funerarios cambiamos y lo transformamos a funerarios gastos, ¿no? Sí, O muy gastos, corto. gastos matrimonio, lo más Muy corto que se corto y pueda sencillo. para que sean menos señas, pero que se entiendan. Recuerden que con una seña obviamente estamos diciendo todo un concepto. Buscar muchos sinónimos. Fíjense, Muy esas se las bien. vamos a dejar de tarea. Vamos a estar buscando para que puedan hacer ustedes una mejor planeación de la estructura gramatical, es ir pensando en estos sinónimos que nos pueden ayudar para poder encontrarlos en los campos semánticos que estamos trabajando y que ustedes puedan tener mayor acceso para comunicarse con las personas de discapacidad. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Pues creo que no. Preguntaban por la tarea 2, ya está disponible en el aula, Ajá. así como las grabaciones de la clase 4 junto con la presentación. No sé si ustedes tengan algo más que
Pues solo de verdad invitarlos a que sí nos manden sus videos. Créanos que los videos que nos enviaron y las tareas que pudimos revisar nos dieron una gran oportunidad de poder afianzar mucho más lo que estamos trabajando, porque no tenemos la oportunidad de verlos de inmediato, ¿no? En una clase presencial vamos viendo cómo va el ritmo. La única manera en la que podemos saber cómo va el ritmo, si vamos muy apresurados, si hay que bajarle, si hay que seguir repitiendo, es a través de sus videos. Entonces es fundamental que nos los manden. Y también, por supuesto, en la presencia de la clase de la videoconferencia, pues nos hagan todas las dudas, todas las inquietudes que tengan, porque también eso nos da pautas para saber qué es lo que necesitan trabajar. Pues bueno, por nuestra parte solamente nos quedaría darles las gracias por esta sesión. Muchas gracias. Decirles que, bueno, varios días no nos vamos a ver porque nos vamos hasta el lunes siguiente. Entonces tienen oportunidad de hacer sus tareas, tienen oportunidad de repasar todos estos campos semánticos y que pues los vemos con mucho gusto el próximo lunes. Gracias, Junuen, por tu apoyo. Gracias, Janeri. Gracias, Mauricio, por esta sesión. Gracias a ustedes, gracias a nuestros asistentes y pues nos vemos la próxima semana, el lunes 10 de septiembre a las 12 del día. Claro que sí. Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós.